Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Nos sentimos supremamente halagados, contentos, todos nosotros los que queremos profundamente del alma, del corazón, a un hombre que ha aportado mucho para que miles de personas que están en esta comunidad, que permanentemente nos permiten aportarles información que transforma la vida, pues yo creo que todos los que estamos en este proceso tenemos un referente muy importante y es nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile. Hoy, nuevamente en vivo con nosotros, hemos estado repasando algunos no todos sus videos que ha tenido con nosotros durante este tiempo y hoy lo tenemos aquí con nosotros. Celebramos mucho este encuentro, mi querido Gonzalo. Muchísimas gracias por estar acá. Como se lo digo siempre, mi alma celebra, se alegra, bueno, todo en la comunidad también, muy feliz de poder tenerlo nuevamente con nosotros aquí en vivo y en directo. Muchas gracias por estar acá. Viejo, yo os echaba de menos, encantado. Sí, aquí lo extrañamos siempre porque cuando hay muchas personas que van llegando nuevas. Claro. Entonces por eso empezamos nuevamente a pasarles algunos no, corrijo de nuevo, todos los videos secuencialmente como los hicimos en esa primera serie. Y ha sido encantador cuando las personas empiezan a conocerlo y a sumarse a ese grupo y empiezan a decir, wow, este señor, qué maravilla. Y hoy, maravilloso tenerlo aquí de nuevo, Gonzalo. Gracias, Cristian, gracias. Encantado. Gonzalo, en ese proceso de evolución, Sí. en ese camino que nosotros vamos transitando, vamos cometiendo errores que se convierten en aprendizajes, pero el problema del error, que no es problema, pero que lo planteo de esa manera para poderlo comprender, es que no lo reconocemos como error. Claro. Voy a colocar una primera idea como para hacerme entender. Somos padres, somos hijos al mismo tiempo, y de manera frecuente nosotros sentimos que debemos hacer algo por aquellos que amamos, pretendemos decirles cómo hacerlo, nos volvemos manipuladores para conseguir el objetivo que queremos, les colocamos como ese tinte de que es una manera de mostrar amor, pero si no me hace caso, entonces yo me distancio y empiezo a hacer esos juegos porque quiero que hagan lo que yo considero que es correcto para mi vida y por supuesto para la de los demás. ¿Es un acierto amar de esa manera o es un error pretender vivir de esa manera, Gonzalo? Bueno, vamos a ver. Es un error vivir de esa manera, ¿no? Porque nosotros con nuestros seres queridos lo que tenemos que usar, como siempre, ¿no? Claro, pero para eso tenemos que tenerla, ¿no? Es la comprensión espiritual, ¿no? Y por lo tanto, nosotros tenemos que serles de servicio, ¿vale? Pero no podemos forzarles, o sea, porque el amor no se enseña por imposición, ¿verdad? Si el amor se enseñara por imposición, pues Dios no nos hubiera dado libertad, ¿verdad? El amor se aprende de forma libre, ¿no? Entonces, claro, es normal que cuando sentimos cariño, ¿no? Por seres queridos, por seres próximos, pues queramos lo mejor para ellos. Eso es normal, además nos lo dice el Evangelio, ¿no? El Evangelio dice, cuando un hombre encuentra un tesoro, ¿no? Pues sale corriendo a contárselo a sus seres próximos, ¿no? Porque, claro, la persona que no deseara el bien, ¿no? de sus seres queridos, pues no sería una persona, digamos, de buena intención, ¿no? Pero claro, a esa buena intención tenemos que añadirle la sabiduría, ¿verdad? Porque si no le añadimos la sabiduría, luego los frutos que tenemos no son los adecuados, ¿no? Por eso los grandes maestros siempre nos han dicho que tenemos que respetar el destino de los demás, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ese ser querido, que puede ser nuestro hijo, nuestro padre, nuestro familiar, nuestro íntimo amigo, nuestra pareja, lo que sea, también es hijo de Dios y que el que tiene la responsabilidad del crecimiento de ese alma es su padre, que es Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser instrumentos que colaboren y que ayuden a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que por la razón que sea, la ley universal necesita
que una persona pues se sature, ¿no? Es decir, esté un tiempo, ¿no?, dentro de un error para aprender las consecuencias de ese error, para aprender las lecciones espirituales que esa enseñanza pueda traer. Y nosotros lo que nos gustaría es resolverles el problema rápidamente, ¿no? Claro, pero eso a veces la ley universal nos lo va a bloquear, ¿verdad?, si ellos no son correspondientes con que sea el momento en que ellos lo comprendan, ¿no? Por eso yo insisto en que con los seres queridos tenemos que ser seres de servicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces pasa esto, sobre todo pasa mucho con los hijos, ¿no? Si no nos cuidamos, que nosotros sabemos que nuestros hijos están haciendo cosas que no van a traerles buenos frutos, ¿no? Y entonces queremos resolverles ese problema, que hasta ahí está bien, pero claro, si cuando ellos no nos hacen caso, por así decirlo, ¿no?, o no aceptan la información que les estamos dando, ¿no?, o no con la rapidez que nos gustaría, claro, nosotros nos enfadamos, cortamos la comunicación y tal, pues entonces no estamos siendo de servicio, ¿no? Fíjate que en esto hay un montón de enseñanzas en todos los textos espirituales, en el cristianismo tenemos la parábola del hijo pródigo, ¿no? En fin, y todas las enseñanzas del Evangelio, y nosotros observamos que Dios nunca le retira el afecto a sus hijos. O sea, tú y yo somos hijos de Dios, a veces hemos cometido errores, claro, si no, no estaríamos aquí. Sí. Yo soy capitán general de errores, porque si no, no habría aprendido de ellos, ¿no? Y fíjate, como ya soy más mayor, pues la vida me ha dado mucho tiempo para cometer errores. Pero yo siempre he encontrado que cuando yo he estado dispuesto a salir del error, ¿no?, y a digamos, aprender lo que eso me enseñaba y a moverme hacia adelante de alguna manera en la espiritualidad, pues Dios siempre me ha estado esperando afectuosamente. No es que haya dicho, como Gonzalo ha sido un burro y ha cometido estos errores y no me ha hecho caso desde el principio, pues ahora me enfado y le retiro el afecto. Sí. No, yo no veo que Dios haga eso, ¿no? Entonces, ahora es verdad que Dios lo que sí ha hecho es que no me ha quitado de en medio las consecuencias de ese error. He tenido que vivir las consecuencias de ese error para aprender, pero tampoco me ha retirado el afecto porque yo me haya resistido en aprenderlo, ¿no? Con lo cual, realmente creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque si tenemos un padre, ¿no?, que es Dios, ¿no?, que es el que ha creado todo el proceso evolutivo, ¿no?, pues tenemos que imitarle, ¿no?, siempre que podamos. Esto es como la gente que me dice, no, yo creo en Jesucristo. Digo, a mí me parece muy bien que creas en Jesucristo, estupendo, pero mira, más importante que creer en Él es imitarle, ¿no?, es seguir sus enseñanzas, es ponerlas en práctica, porque Él lo que quiere es eso, ¿no? Que creamos en Él o no, a Él le importa menos, Él ya sabe quién es Él, ¿no? Pero lo que sí le importa es que sus hijos pues vayamos aprendiendo, ¿no? Y creo que en ese sentido, uno de los errores que dificultan el crecimiento espiritual de nuestros seres queridos y el nuestro es interferir cuando no es el momento oportuno en sus destinos. Claro que esto, Cristian, no solo es una ciencia, es un arte, ¿no? Y tenemos que ir practicándolo y viendo cuándo es el momento de decir algo, cuándo no es el momento, pero nunca retiremos el afecto a nuestros seres queridos cuando no hagan lo que nosotros creemos que deben hacer, ¿no? Eso está claro. Ahora, tampoco nosotros facilitemos, ¿verdad?, que ellos sigan en el error. O sea, me viene a la cabeza, por ejemplo, no sé, el ejemplo de gente que tenemos un hijo vago, ¿no?, o que está metido en el alcohol o en las drogas y no hace nada productivo. Bueno, pues nosotros tenemos que respetarle, no tenemos que retirarle el afecto, pero no tenemos que comprarle el alcohol tampoco, que se lo compre él. No sé si me entiendes, ¿no? Y que él vea pues, las consecuencias de su actitud. Oye, que es que no tengo dinero para el alcohol. Bueno, pues lava un coche. No sé si me explico, ¿no? O sea, si tú eres adulto y decides llevar tu vida por ese camino, yo te voy a respetar, pero no te lo voy a financiar. No sé si me explico, ¿no? Claro. Claro. Y entonces, en ese sentido, es por donde podemos actuar, pero para eso no hace falta decírselo a gritos ni retirarle el afecto. Como ya sabes, en nuestras antiguas conferencias, ¿verdad? Sí. Nos hablábamos mucho de una idea que es la firmeza amorosa.
Y yo creo que esa es la mejor manera de educar, ¿no? O sea, no es una firmeza agresiva, no es una firmeza intolerante, no, es firmeza. Mira, por aquí no vas a tener buen fruto, pero amorosa. Oye, cuando quieras cambiar, aquí estoy yo, o sea, no hay ningún problema. O sea, la cuestión es que nosotros no nos tomemos personal, Sí. eso es, el hecho de que nuestros hijos o nuestros seres queridos no nos estén haciendo caso, ¿no? Gonzalo, yo le coloco este caso para que usted, por favor, nos siga ampliando esto que es tan importante, porque es un error en el que yo creo que caemos la inmensa mayoría de personas. Vamos a colocarlo los dos en el caso que somos abuelos. Joder, Entonces tenemos un nieto, soy abuelo, que tengo 19 nietos. 19. No, yo tengo uno y llegando el segundo pronto. No, Enhorabuena. Gonzalo, sí, gracias a Dios. Y entonces viene el tema de que cuando uno ve, le voy a colocar un ejemplo simple, pero que creo que es importante. Nosotros que estamos en este mundo de estar estudiando, investigando, uno se da cuenta que el mundo cambió. Sí, Y uno se da cuenta que el mundo cambió, pero la educación no. claro, O sea, la educación sigue educando para un mundo que ya no existe. exacto. Entonces nace un nieto. Sí, Entonces viene la negociación, ¿no? sí, Digo, hay maneras diferentes de educar, hay maneras diferentes de poder enseñarle a un niño, como sí, yo por lo menos lo concibo, que me encantaría escucharlo, y le traslado esa pregunta. Más bien le coloco el caso porque al responder usted el caso, da la respuesta a lo que yo quiero. ¿Cómo educaría si en el caso, en este momento, Gonzalo tuviera un niño de 5 años, sí. ¿no? Un hijo de 5 años, pues no nieto, su hijo de 5 años, No, no quiero ¿cómo ni... cómo no lo quiero ni pensar? ¿Cómo lo educaría? Entonces, lo que yo decía era, uno como abuelo dice, hay un mundo educativo que ya no existe, deberían educarlo así. Pero sus padres, que son a quienes les corresponde, dicen, no, tiene que ser en el método tradicional. Y uno dice, pero aquí hay un error. O sea, aquí podríamos educar diferente porque el mundo cambió y enseñar algo, pero no, es que tiene que ser así. Ya. Bueno, pues mira, hijo, te voy a decir en eso una cosa que a lo mejor suena un poco sorprendente, ¿no? Viniendo Sí, de mí, ¿no? Pero vamos a ver, yo tengo la experiencia de tener 6 hijos y 19 nietos y claro, pues mis hijos están todos casados y esos nietos tienen unos padres. No, los padres no piensan todos lo mismo, ¿no? Acerca de la realidad, del mundo, de lo que sea, ¿no? Vamos a ver, yo como abuelo, lo primero que tengo que hacer es promocionar, ¿no? La unión de mis nietos con sus padres. O sea, yo como abuelo no puedo ser nunca una, totalmente. una causa de disensión, ¿no? Entre los Sí, padres y el niño. Entre otras cosas, porque una vez que tenemos creo yo, la correcta comprensión espiritual, comprendemos, como tú has dicho muchas veces, no digo ya en el diálogo conmigo, sino en otros diálogos que te he visto tener, o incluso en conferencias tuyas propias, tú te he oído decir, cosa con la que yo estoy de acuerdo, que lo primero, una de las primeras cosas que las almas antes de venir eligen son los padres, no sé si me explico, ¿no? sí, Claro, fíjate, y no porque los padres sean perfectos, sino porque son perfectos para el curso que ese alma sí. tiene que hacer, ¿no? Entonces, imagínate que yo tuviera el caso, que no es el caso en concreto, que yo tuviera el caso de que yo tengo un nieto y mi hijo y su mujer, pues son, en mi opinión, demasiado clásicos en su educación y además están educándoles por un camino en un mundo que ya no existe. Imagínate que yo pensara todo eso. Ok, pero tengo que acordar es que ese alma de mi nieto ha elegido a sus padres por algo. Sí. ¿Me explico? Y que a lo mejor mi nieto tiene que enfrentarse al hecho de que durante la primera etapa de su vida pues va a ser educado de una manera que a lo mejor a mí no me parece la más moderna o la más útil para el mundo que viene, ¿no? Pero no pasa nada, porque ese niño un día será ya adulto, se enfrentará a ese mundo, verá que su educación recibida pues a lo mejor no es la que más, ¿sabes? Se adapta al mundo que tiene que venir, tendrá que enfrentarse a una cosa que da mucho miedo al ego, ¿no? Que es que, bueno, pues a lo mejor tiene que abandonar sus antiguas maneras de pensar, sustituirlas por otras. Oye, eso me ha pasado a mí en la vida. Yo recibí una educación pues muy tradicional, soy ya Sí. tengo 67 años, por lo tanto, pues fíjate tú, en España hace 50 años
lo que se sabía de estas cosas que tú y yo estamos hablando, ¿no? Bueno, pero no pasó nada porque pues sí pasó, que me lo hizo, o sea, que cometí errores, que me lo hizo pasar mal, pero era parte de mi destino y esa saturación fue la que luego me llevó a esas miles de horas de investigación que me hicieron cambiar la manera de pensar. Bueno, pues eso fue para mí un proceso evolutivo, ¿no? Claro, si yo hubiera a lo mejor recibido ya esta educación desde el principio, pues no hubiera tenido que enfrentarme a esa trascendencia del ego, a ese miedo que me daba a abandonar todo lo que yo creía que era verdad, ¿no? Entonces, eso me ha servido para crecer espiritualmente. Entonces, como yo no sé los caminos que Dios tiene pensados para mis nietos, yo tengo que usar, para empezar, el principio del amor, que es nunca desunir a mi nieto con sus padres, ¿no? Ya tendrá una edad mi nieto en el que ya será adulto, tendrá 20 años y, oye, si un día viene y me pregunta cualquier cosa, pues yo tendré que ser sincero con mi nieto, pero siempre con el máximo respeto, me explico, a que no haya nunca en mi discurso hacia mi nieto algo que de alguna manera distancie a mi nieto con sus padres que han sido elegidos por él, ¿no? Además, los padres siempre son los que tienen lo que se llama en religión, ¿no? En la gracia de Estado, ¿no? Para poder educar a ese niño lo mejor posible, ¿no? Entonces, es un tema que no es tan difícil, insisto, una vez que hay comprensión espiritual, porque lo que yo no puedo es frustrarme porque mi nieto no esté llevando la educación que a mí me gustaría. Bueno, no pasa tanto, ya crecerá. Ya aprenderá de mí o de otros, ya se enfrentará él a la vida, verá los frutos que esa educación que ha recibido le producen y cuando los frutos no sean los mejores, pues él mismo tendrá la oportunidad de cambiar, ¿no? Además, mira, ahora, gracias a Dios, Cristian, no es como antes, porque ahora, como hay tantas redes sociales, como hay tanta información en todos lados, en plataformas como la tuya, ¿no? En YouTube, la información está muy de la mano de todo el mundo, ¿no? Ten en cuenta que mi nieto, además de sus padres, también tendrá amigos, también tendrá otras influencias, ¿no? En su vida que le llevarán por el camino que él deba de seguir. O sea que yo creo que hay mucha paciencia con ese tema si se produce en algún caso, nunca desunir, porque la espiritualidad es unitiva y ya llegará el momento en que el niño pues cambiará de educación o de ideas o de lo que sea y mientras tanto respetar. Es que no hay más. Esa es la correcta comprensión espiritual, en mi opinión. No, y estoy completamente de acuerdo, Gonzalo. Y cuando coloco estos temas para escucharle su mirada, es porque es un común denominador en el comportamiento humano en el tradicional, porque entendemos nosotros o confundimos un poco el amor, ¿no? Uno dice, pero es que debería hacer esto, pero es que yo lo amo y deseo lo mejor. Sí. Pero resulta que en ese deseo y en ese amor aparece la imposición, aparece la manipulación, aparece todos esos componentes del ego, ¿no? Que quieren ganar la pelea y sobre todo que quieren tener la razón. Claro. Y entonces los abuelos se distancian de sus hijos, los hijos de sus... Bueno, aparece toda una separación producto de esa lucha. Le dice, yo tengo muchos más años que usted, yo sé por dónde corre el río. Sí, pero vamos a ver, eso es un error espiritual, como tú estás apuntando, ¿no? Porque la espiritualidad, si tiene algo, o sea, ¿qué es lo central de la espiritualidad, no? Pues hombre, lo central de la espiritualidad es la filiación divina y la unidad, ¿verdad? Así como distintas ideas mentales separan unos de a otros, distintas creencias políticas, religiosas, lo que sea, al final la realidad es una, todos somos uno, todos somos hijos de Dios y la espiritualidad es unitiva. Luego, el primer valor de la espiritualidad que siempre tenemos que poner en práctica es no desunir, ¿verdad? Y por lo tanto, esto que tú dices es verdad, esto ocurre muchas veces, pero es por falta de comprensión espiritual, en este caso de los abuelos, ¿no? O sea, por mucho que yo crea, ¿no? O sepa que el camino adecuado es este, es que si no hay respeto, ¿entiendes? Esto es porque, fíjate, en el fondo, esto pasa cuando actuamos desde el cariño en vez desde el amor. Es así de fácil, es así de fácil, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que los maestros espirituales y Jesucristo han venido a enseñarnos el amor. O sea, el cariño es un producto de nuestro ego, ¿no?
Y es lo que nos lleva bueno, pues a pegarnos a aquello que es próximo nuestro, ¿no? Pero los maestros espirituales saben que su amor es universal, su familia es universal y que el padre del alma de todo el mundo es Dios, ¿no? Y por lo tanto somos hermanos a nivel de alma. Entonces, tenemos que movernos del cariño al amor para que estas cosas que tú dices dejen de pasar, ¿no? Gonzalo, de las experiencias más complejas que yo creo que todos los seres humanos vamos pasando, es la práctica del desapego. Hombre, claro. Esa es la más compleja. Y cuando se trata de desapego con un vecino, pues muy fácil, Sí. ¿no? Pero cuando se trata de ese desapego, y vuelvo al tema que hoy hemos venido conversando, en el círculo cercano, que Sí. es la familia, ahí es más complejo. Pero creo yo que es la prueba mayor, que al momento de aprobarla nos da vía libre para seguir en un proceso de crecimiento a mayor velocidad, diría yo. Joder, tienes toda la razón. Fíjate que hay un refrán que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? En esto de la espiritualidad, que dice: si crees que estás iluminado, vete a pasar una semana con tu familia, ¿no? Esa está muy buena. Claro, porque ahí es donde se mezclan, ¿verdad? Todas esas, ¿sabes? Todas esas, bueno, pues emociones, sentimientos, cariños, apegos, tal. Vamos a ver. Por eso, la verdadera espiritualidad la empezamos a vivir cuando entramos en esa idea, ¿no? Que hemos hablado tú y yo en charlas anteriores, pero bueno, es bueno volver a mencionarlo porque Sí. sabemos cómo unas cosas se relacionan con otras siempre, ¿no? Pero bueno, esa idea de la transsensibilidad, ¿no? O sea, claro, ser sensibles es mejor que ser insensibles, esa está claro, ¿no? O sea, las almas empiezan siendo insensibles luego al sufrimiento ajeno o a lo que sea, ¿no? Luego cuando vamos avanzando, ¿verdad? Pues nos convertimos en sensibles y entonces ya queremos lo mejor para todo el mundo y interferimos en su destino con la mejor intención, para luego convertirnos ya en transsensibles, que no tiene nada que ver con insensible, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con este desapego, ¿no? Del que tú hablas. Fíjate que la palabra desapego, últimamente, cuando la estoy usando, me está rechinando un poco, ¿no? Porque fíjate que yo prefiero usar la palabra no apego que desapego, ¿no? Porque parece cuando pronuncias la palabra, el lenguaje Una tiene... separación. Sí, fuera de una... como que me da igual, ¿no? Desapego. Bueno, no, es no apego, ¿vale? Porque o sea, el desapego no significa que no me importe nada y que haya una separación, como tú bien dices y tal, ¿no? El desapego simplemente dice que yo no voy a sufrir, ¿verdad?, por el destino de los demás. Voy a ser de servicio, pero no voy a involucrarme internamente, o sea, no voy a apegarme a algo, ¿no? Porque yo lo único que tengo que apegarme, si es que me tengo que apegar a algo, es al hecho de que soy hijo de Dios y que soy un alma en evolución y que bueno, y que eso es lo único que tiene valor para mí, para ti, para todos, ¿no? Y que todas estas cuestiones que se dan en la familia, en los seres queridos, en el apego, en el desapego, en el servicio malentendido, en la falta de respeto, todo eso son ocasiones de crecimiento, ¿no? Para que lleguemos a comprender lo que tú bien has dicho antes, ¿no? Que al final los grandes evolucionados, ¿no? Los maestros espirituales practican el no apego, pero el no apego a nada, o sea, a nada es a ninguna persona, a su propia salud, a sus propios recursos, o sea, no apego. O sea, que un maestro evolucionado va a ser feliz en cualquier circunstancia de la vida, la que sea, ¿vale? Porque sabe que esa circunstancia es perfecta y necesaria para su crecimiento espiritual o Dios no lo hubiera puesto encima de la mesa, ¿no? Porque en el fondo, cuando no aceptamos algo, cuando rechazamos algo que no es agradable para nuestro ego, pero sí es útil para nuestro crecimiento, en el fondo le estamos enmendando la plana a Dios, ¿no? Estamos diciendo, oye, esto que tú has creado, que sepa que a mí no me gusta y que no tenías que haberlo hecho. Claro, yo supongo que él se tronchará de risa, ¿no? Cuando Claro. este pobre si todavía no sabe cómo va a opinar, ¿no? De si es bueno o malo o tal lo que yo he creado, ¿no? Entonces,
así es, así es. O sea, por eso tenemos que de alguna manera aumentar nuestra comprensión espiritual, que es lo que resuelve todo, ¿no? Porque, Todo. claro, porque fíjate que el otro día también escuché una frase, ¿no? que me hizo pensar mucho y que os la quiero ofrecer, ¿no? Para que esto se comprenda, ¿no? Pero fíjate que la frase decía algo así como que, no, algo así no, decía exactamente esto, ¿no? Dice, la mente no es solo un vaso por llenar, sino también una lámpara por encender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que muchas veces nosotros hemos estado llenando el vaso, ¿no? Aprendiendo esto, aprendiendo aquello, ¿sabes? Pero tenemos que encender la lámpara, ¿no? Porque una vez que encendemos la lámpara todo ya se ve más claro, ¿no? Y por lo tanto, por eso es necesario que aumentemos nuestra comprensión espiritual, porque fíjate que la comprensión intelectual de las cosas nos lleva a llenar el vaso. Yo sé finanzas o tú sabes lo que sea y el otro sabe lo que sea y hemos llenado el vaso de conocimiento. Pero es la comprensión espiritual la que nos enciende la lámpara. Y claro, con la lámpara no encendida es que no es posible la comprensión espiritual, por mucho que sea una mente súper preparada, súper erudita, llena de datos, llena de conocimientos, pero no se ha encendido la lámpara, ¿no? Entonces, una vez que se nos enciende la lámpara, todas estas cuestiones de las que tú y yo estamos hablando, pues aparecen claras y lógicas y evidentes. No sé si explico. Y si no, pues estamos discutiendo que si algo, que si cuál, que se va más allá. Pero oiga usted, empecemos por el principio, el amor y el respeto. Ya está. Entonces, a partir de ahí, luego todo lo demás ya viene solo. Cuando lo escucho, Gonzalo, uno lo escucha de una forma tan sencilla, ¿no? Y uno dice, claro, cuando ya hay un entrenamiento uno lo va asimilando, Bueno, pero cuando vamos a la vida diaria, ¿no? Cuando ahora, estamos nosotros, y yo me coloco en la posición de todas las personas de la comunidad que está con nosotros acompañándonos y que siempre nos acompañan, en la vida diaria, la práctica, esa práctica de esa comprensión espiritual, pues por fortuna tenemos entrenadores todo el tiempo y en todas partes, ¿no? En cada esquina hay alguien que está molesto por cualquier cosa. Pero poco a poco vamos incorporando, se lo traslado a Gonzalo. ¿Cuánto tiempo le tomó a Gonzalo? Estamos hablando de un hombre que tiene una capacidad intelectual y espiritual pues muy grande, pero antes de despertar toda esa parte espiritual, era un hombre muy intelectual, un hombre graduado con honores, graduado muy joven de su universidad, muy temprano en Harvard, o sea, una persona que destaca y ahora que estuve en su país conversando con personas que están cercanas a usted, decían, no, es que es brillante, este sí. hombre es brillante, desde lo intelectual, brillantísimo, desde lo espiritual, pues lógicamente hoy también. Pero ¿cuánto tiempo le llevó a Gonzalo en ese proceso de esa transformación del Gonzalo intelectual, empresario, emprendedor, ejemplo exitoso, al Gonzalo que sigue siendo todo lo mismo, pero sumado a la parte espiritual, crecimiento, paz, tranquilidad? Yo me imagino que hubo una brecha ahí bien interesante. Uy, sí, me llevó muchos años. Muchos años. Muchos años. Yo la verdad es que quizá por error mío o quizá porque no supe a quién acudir o lo que sea, en esto tuve que ser un poco autodidacta, ¿sabes? O sea, no, o sea, yo lo único que intento hacer al escribir el libro, ¿no? O al dar charlas o conferencias es intentar que las demás personas pues no tarden tanto como tardé yo, ¿no? En poder comprender todas estas cosas, ¿no? Ten en cuenta más, yo venía de una, o sea, yo no soy un monje, no soy un hippie, quiero decir que vengo de un mundo muy racional, muy, ¿no? Y además yo venía de un mundo muy religioso, ¿no? Y bueno, pues me llevó desmontar en la mente, ¿no? Un montón de cosas para poder comprender esto. Bueno, yo creo que hice como 11 tesis doctorales en estas cosas, ¿no? O sea, metí 15.000 horas de investigación, ¿no? Y de práctica, ¿no? Porque al final lo que no funciona no es verdad. Entonces, una de las cosas que sí como empresario, ¿no? Yo tenía ese gen de empresario, ¿no? Que tiene ventajas e inconvenientes, pero una de las ventajas es que al empresario lo que no funciona no le interesa. Sí. O sea, esto sí es verdad, porque muchas veces Claro, así es. los académicos pues se enamoran de una idea, ¿verdad?
y a veces no se preguntan ¿y qué pasa con los frutos cuando implementas esa idea, ¿no? Entonces, fíjate que mi proceso fue primero un proceso de muchas miles de horas, muchos años, de adquirir información. Pero luego la segunda pata, como tú muy bien has dicho, es entrenarse en ella, ¿no? Y entonces, eso también me llevó muchos años, ¿no? Porque al principio, Cristian, tú que también has seguido un proceso, ¿no?, de crecimiento espiritual intenso, como yo, pues te habrás dado cuenta de que al principio, incluso cuando comprendes ya todo, lo quieres poner en práctica y de alguna manera tenemos unos patrones ya establecidos del pasado que enseguida salen a la luz y nos dificultan, ¿no? Entonces, fueron muchos años, digamos, primero de adquirir la primera pata, ¿no?, que es la comprensión correcta, o lo que yo creo que es comprensión correcta, claro que vete a saber si tengo razón, ¿no? Y luego el entrenamiento, ¿no?, en esa comprensión correcta. Eso también fueron muchos años y eso sigue siendo, ¿no?, porque eso no acabamos nunca, ¿no?, en el buen sentido de la palabra. Esto, ten en cuenta que la evolución de la consciencia es un proceso cuasi interminable, ¿no? O sea, y por lo tanto, bueno, pues todos estamos intentando crecer, procesar, aprender y sobre todo entrenarnos, ¿no? Porque la manera vamos a ver, la manera de unirse a Dios, de alguna forma, ¿no?, a la fuente, al Padre o al absoluto, como cada uno lo quiera concebir, es también unirse a su voluntad, ¿no? Y por lo tanto, esa unión, claro, requiere una trascendencia prácticamente radical del ego, ¿no? Y esa trascendencia del ego lleva mucho tiempo, porque claro, a eso hemos venido, ¿no? O sea, es que ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay personas que por la razón que sea, pues pueden ir más rápido, pero claro, yo tampoco nací en un nivel de conciencia pues muy elevado, ¿no? Yo siempre digo que opino que nací como en el tercero medio o medio alto, o sea, no era un criminal ni nada de eso, ¿no? Pero tampoco era un hombre con grandes talentos espirituales, ¿no? Para mí ha sido una vida de sudor y de trabajo, ¿no?, el intentar pues ir por este camino. Pero bueno, encantado porque eso es lo que me tocaba. A lo mejor otro lo tiran del caballo como a San Pablo y en 2 días ya está, ¿no? A mí pues me exigieron vivir otro proceso, ¿no? Pero bueno, Sí. Dios no se equivoca y si eso es lo que me tocó, por alguna razón sería, ¿no? Pero sí me llevó mucho tiempo y por lo tanto yo animo a todas las personas que nos están escuchando a que no se desanimen, ¿no? Porque a veces tengan ciertas dificultades en el entrenamiento, ¿no?, en poner en práctica estas cosas. Y lo que les aconsejo es que cuando cometan errores o no pongan en práctica las cosas pues al nivel de comprensión espiritual que ya tienen, que no se flagelen, que no se juzguen, que se lo tomen con mucho humor y que se rían de ellos mismos y digan, bueno, pues ya mañana lo haré mejor, ¿no? O sea, esto del crecimiento espiritual tiene que ser algo que se disfruta, ¿no? Que tiene Claro. que ser, que tiene que ir muy unido al sentido del humor, ¿no? A no tomarnos Sí. tan en serio, ¿no? Y a darnos cuenta de que somos hijos de Dios y que por lo tanto, oye, esto está garantizado que antes o después pues ya iremos creciendo y simplemente pues divertirnos en el proceso, tomárnoslo con espíritu deportivo, no caer en eso de la culpa y de, ¿sabes? Ese No, remordimiento, Gonzalo, donde viene ese golpe de uno mismo, decir, pero yo sabiendo lo que sé, ¿cómo me iba a equivocar en esto? O claro, joder, sea, yo lo he vivido, por supuesto, y entonces digo, pero por eso sé que no funciona. Por ahí claro, me claro, vamos bien, por ahí hasta me que uno vamos se bien. acuerda que es parte del Claro, aprendizaje, joder, pero mientras que lo recuerda, sí, viene sí. ese momento como de frustración donde uno dice, a mí esto ya no me debería pasar, pero me está pasando, lo sigo aprendiendo. Claro, esto es como cuando nos educaron de jóvenes, no, que de lo que define al ser humano es que el ser humano es un ser pecador, ¿te acuerdas? Sí, No, mire usted, yo no soy un ser pecador, todos somos seres de luz, somos hijos de Dios. Lo que pasa es que somos hijos de Dios en evolución y mientras evolucionamos cometemos errores, pero lo que nos define no es que somos pecadores, es que somos seres de luz. Lo que pasa es que estamos en un proceso evolutivo. Mira, el otro día estaba escuchando una conferencia de Pablo Dors pues a un grupo de sacerdotes y religiosas jóvenes y tal, y esto lo explicó de maravilla, ¿no? O sea, este cambio de paradigma, es decir, usted que no somos seres oscuros,
que somos seres de luz, hijos de Dios, que estamos en evolución. Y claro, cuando evolucionamos nos equivocamos. Oye, pero cuando yo aprendí matemáticas en el colegio también me equivocaba al principio con las ecuaciones, ¿no? Y claro, si cada vez que me equivocaba en la ecuación me hubiera tirado por la ventana, pues ya estaría muerto, ¿no? O sea, mire, pues ya aprenderé, o sea, ya voy bien. Ya el hecho de que hay personas, por ejemplo, en este chat, ¿no? En esta conversación, que ya están dedicando una hora de su vida, ¿no? A intentar, bueno, pues ver, ¿sabes qué se puede aprender o de qué podemos hablar? Pues eso ya te está indicando que estás tomándote un interés en tu crecimiento espiritual. Ese interés será recompensado por el universo, que te dará el 100 por 1, ¿no? En cada paso que tú das hacia el crecimiento, el universo te responde con 100 pasos hacia ti. O sea que no tenemos que perder la esperanza. Claro que nos vamos a equivocar, y si no nos tuviéramos que equivocar, pues no estaríamos ya aquí, seríamos ya ascendidos y estaríamos haciendo otras cosas, ¿no? En las que también se equivocan al principio hasta que aprenden. Es como todo en la vida, ¿no? O sea, el único que no se equivoca es Dios. De ahí para abajo se equivocan todos. Por muy evolucionados que estén, pues claro, si no se equivocaran ya nunca, pues serían Dios también, ¿no? ¿Sabes? Entonces, no, tranquilos, que no pasa nada. Y estas cosas llevan tiempo, y claro que vamos a cometer errores, hay que reírse de ellos y se ha acabado, ¿no? No hay más, ¿no? ¿Sabes? Es parte de esa experiencia, por eso mi pregunta, Gonzalo, porque conversando con las personas que están en la comunidad que nos escriben, nos hablan de eso, ¿no? Y como ejemplo, Cecilia, que tiene un comentario aquí, dice, tiene mucha razón, Cristian, ayer me pasó una experiencia donde me sentí frustrada porque inmediatamente recordé que no debía reaccionar de tal manera, pero pienso que es parte del aprendizaje. Claro, pero mira qué bien, Cecilia, qué bien. ¿Sabes la diferencia entre Cecilia y otras personas? Que Cecilia lo ha visto. Que se da cuenta. Claro, hay un refrán de la espiritualidad que dice que ver algo es la mitad de la solución. Claro. Luego la otra mitad ya es entrenamiento. Pues seguro que la próxima vez, que habrá una próxima vez, ¿no? Que ella tenga que enfrentarse a una situación semejante, pues posiblemente su reacción ya sea otra. Y si vuelve a ser la misma que antes y se vuelve a equivocar por segunda vez, pues a la tercera. Y si, fíjate que a Jesús en el Evangelio, al preguntarle a los discípulos por el perdón, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar, no? Y Jesús dice, y le dice, 7 veces, no, 70 veces 7, que es como decir, las que hagan falta. Entonces, que no nos afanemos, ¿no? Que hay que aceptar todo y que hay que aceptar nuestros propios errores también, porque, oye, para eso hemos venido. Es que si no tuviéramos que equivocarnos, insisto, no estaríamos en el colegio. Claro. Que haya paz con todo eso, ¿no? Eso sí, mi propuesta es nada de culpabilidad, nada de remordimiento, nada de autojuicio, nada de eso nos va a ayudar en el crecimiento espiritual. Lo que sí nos va a ayudar en el crecimiento espiritual es que pongamos nuestro mejor esfuerzo, que demos lo mejor de nosotros mismos, ¿vale? Y que dejemos en manos de Dios la evolución de nuestro crecimiento, ¿no? Porque todas estas frustraciones, todas estas culpabilidades que son egoicas, porque en el fondo, claro, que una vez que hemos comprendido algo, queremos ser, nuestro ego quiere ser perfecto mañana, sí, ¿no? Y entonces es un deseo egoico de controlar la velocidad de nuestro crecimiento. Pero nosotros no debemos controlar la velocidad de nuestro crecimiento. Lo que sí debemos hacer es dar lo mejor de nosotros mismos, pero dejar los resultados en manos de Dios. Hemos insistido en eso muchas veces en nuestras charlas, pero claro, esto hay que comprenderlo profundamente, ¿no? Porque si no, retrasamos nuestro crecimiento espiritual porque tenemos un deseo egoico de crecimiento. Esto no sé si lo entiendes, ¿no? Sí, señor. Entonces, nosotros no tenemos que tener ningún deseo de nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar lo mejor de nosotros mismos y Dios ya controlará. Tenemos que abandonar en manos de Dios la velocidad de nuestro crecimiento, ¿no? Y así no perderemos la paz cuando cometamos errores, pero los veremos, como los he visto de Cecilia, ¿no? Y una vez que lo hemos visto, pues vamos a intentar la próxima vez tener la reacción adecuada. ¿Que no lo conseguimos a la segunda? Pues lo conseguiremos a la tercera, porque volveremos a ver por segunda vez que nos hemos equivocado.
Gonzalo, y ahí se suma un error tras otro en el sentido de que me equivoco, porque estoy en la práctica, ¿no? Y no acerté en mi Sí, respuesta ante la sí, situación que se me presentó, lo interpreté mal, reaccioné mal, y claro, luego viene otro, que es el juzgamiento a uno mismo, claro, ¿no? pero Entonces, vamos como en una secuencia que en lugar de ir avanzando, nos vamos equivocando de nuevo, porque yo me juzgo cómo me voy a cometer este error, pero yo tenía que haberlo hecho diferente. Entonces, ahí donde nos vamos dando cuenta que no solamente es uno, sino que se van sumando otros producto de la incomprensión de la situación. fíjate que el mensaje evangélico, ¿no?, del gran Maestro Jesús es: no juzguéis y no seréis juzgados. O sea, es decir, pero claro, juzgar no es solo no juzgar a otros, es no juzgarnos a nosotros mismos. Siempre hemos dicho que yo también soy el prójimo, no es que somos uno. Claro. ¿Vale? Entonces, fíjate, aquí lo que tenemos que hacer, si podemos, es aprender a evaluar, que no es lo mismo que juzgar. ¿Vale? Eh, eh, Cuando juzgamos le estamos metiendo una carga emocional a eso que estamos viendo, ¿no? Mientras cuando evaluamos, no estamos metiendo una carga emocional, ¿no? Entonces yo puedo autoevaluarme y decir, hombre, Gonzalo, ayer cometiste un error porque mira, esta situación tenías que haber reaccionado de otra forma, ¿no? Pero una cosa es verlo, como lo ha visto Cecilia, y otra cosa es juzgarse a sí misma, que no he visto a Cecilia hacer eso. El No, comentario de Cecilia está, mira, pues ya he visto que me he me equivocado, equivoqué. claro, Sí. pues la próxima vez intentaré hacerlo mejor, pues fenomenal, ¿no? Eso es correcto. Lo que no es correcto es juzgarme, porque cuando juzgo le meto una carga emocional negativa, ¿verdad?, a lo que estoy viendo y eso baja mi vibración y eso retrasa, ¿me entiendes?, el desarrollo espiritual. Porque para hacer el desarrollo espiritual lo más eficiente posible tenemos que mantener eh, alta nuestra vibración, porque así podemos recibir más vibración, más información, ¿no? Entonces, no hay, o sea, está claro, es una cosa evidente, ¿no? Pero claro, va un poco a veces en contra de lo que nos han enseñado o de lo que nuestra cultura ha practicado. Bueno, pero vamos a ver, hay un refrán que dice que la rigidez mental tiene una tendencia a conservar el conocimiento, ¿no? Sin Sí. embargo, la valentía espiritual tiene una tendencia a mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a mejorar el conocimiento, ¿no? Para eso estamos aquí también, ¿no? Para crecer, para evolucionar, evoluciona el mundo, evoluciona la sociedad, evoluciona la ciencia. Mira, uno de los líos que me he metido últimamente es que un científico muy conocido de la NASA, contra otros científicos amigos de él y tal, han creado un hub de consciousness, ¿no?, para estudiar la conciencia, porque claro, es lo más importante que tiene que estudiar la ciencia hoy, porque si no, no avanzan la materia, ¿no? Claro, estoy en el consejo asesor de ese hub, ¿no? Y hemos tenido ya varias reuniones y conversaciones por Zoom para estudiar la conciencia de todos los puntos de vista y tal, ¿no? Y una cosa que están afirmando, ¿no? Ya digo, postulando, ¿no? Demostrando, coño, que vivimos una simulación. Entonces, claro, tú imagínate cómo una persona de tu edad o de la mía puede entender eso, lo que nos va a costar acomodarnos a esa nueva visión de la realidad, ¿no? Que, claro, porque si eso fuera cierto, pues eso requiere una nueva filosofía. No sé si me, o sea, no. ¿Cómo es ese tema de la simulación, Gonzalo? ¿Cómo nos lo puede Sí, explicar? mira, si tú te metes, bueno, como tú eres un experto en YouTube, tú metes en YouTube y pones la palabra simulación, ¿no? O sea, y tienes ahí a Donald Hoffman, a Nick Bostrom, a Tom Campbell, o sea, uno de los mejores pensadores y científicos del momento, que lo que nos dicen es que lo que nosotros vemos como real, o sea, lo que nos parece que es real, o sea, esta mesa, esta silla, esta Sí, mano, no sé, ¿no?, que es toda una simulación, un poco como la película de Matrix, ¿no? O sea, que no es real, que es una cosa que la conciencia, la inteligencia general de la conciencia ha creado. O sea, como si al alma le pusiera unas gafas de realidad virtual. O sea, sí. claro, en ese momento, pues tú solo ves lo que está en las gafas. No sé si me... Pero eso que ves en las gafas no es real, es un videojuego, es un lo que sea, ¿no?, que te está creando. O sea, cuando tú juegas a un videojuego, yo he jugado a muy pocos videojuegos por mi edad, pero mis nietos están todo el día con el videojuego, ¿no? Y a veces veo, se ponen unas gafas así de realidad virtual y fíjate si será irreal lo que ven, que a veces se dan con la pared.
Pues claro, la pared ya no está ahí, no sé si me entiendes, ¿no? O sea, está lo que está en las gafas, ¿no? Entonces, Claro. fíjate que realmente la ciencia moderna está hablando muchísimo de esta hipótesis, ¿no? Pero muchísimo, y te digo, y no gente, o sea, premios Nobel, o sea, gente muy reconocida que, claro, y lo están demostrando por muchas formas, ¿no? Están encontrando los famosos glitches o discontinuidades de la realidad, que es lo que pasa en cualquier holograma, ¿no? O sea, están y oye, y digo, y ahora yo, con mis 67 años, con la educación que he tenido, con todo lo que he leído sobre la ciencia y la vida, ¿cómo acomodo mi mente, Claro. ¿no? A que eso pueda ser, no sé, el nuevo conocimiento, ¿no? Por eso digo que, y fíjate que esto de la simulación, el otro día, porque tenía que intervenir en una de esas sesiones con ellos y tal, estuve viendo a ver qué habían dicho los místicos, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Y fíjate que en el Bhagavad Gita hay un pasaje donde Krishna le dice a Arjuna, es muy difícil para el ser humano salirse de la simulación que yo, Dios, he creado. O sea, fíjate, o sea, y dices, coño, hace 3000 años los místicos arios dijeron sobre la realidad lo que ahora la ciencia moderna parece estar demostrando, ¿no? Y dices, ¡buah! Esto es un tema. Por eso digo que siempre vamos a progresar, que tenemos que tener la mente flexible, no empecinarnos o Claro. vamos a pegarnos tanto, porque a veces hablamos de apegarnos al coche o a los seres queridos o a la casa o a la salud, pero oye, también nos apegamos a las ideas. ¿Sabes? Todos Sí, pensamos que nuestras ideas son las correctas, las que funcionan, ¿cómo no va a ser así? Oye, son las que yo pienso, ¿no? Pero fíjate que la realidad cada vez nos coloca desafíos mentales que tenemos. Oye, yo tengo que tener la mente abierta porque si mañana me llegaran a demostrar científicamente que la realidad física es una simulación o una ilusión, cosa que siempre han dicho los místicos, pues yo tendré que aceptarlo, porque es que no me queda otra, como si yo ahora negara que el agua es H2O. ¿Entiendes? Pues oye, no puedo negar que el agua es H2O porque viene un tío y me dice, mira por el microscopio y se acabó la discusión, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que estar abiertos, claro. claro, a cualquier. Sucede algo similar, Gonzalo, como cuando uno comparte con una persona, como usted lo menciona hace un ratico atrás, que uno le dice a la persona, es que uno eligió sus padres, ¿no? Pero es que aceptar eso, llegará, lógicamente, sin comprenderlo es imposible, Posible, claro. porque cómo uno puede llegar a tener en su mente una información que va en contravía con lo que ya traemos. Entonces lo mismo sucede con esto que usted está hablando ahora, que cuando uno empieza a pensarlo, si es una simulación, entonces, ¿quiénes somos, cómo vivimos? Aparecen tantas preguntas, Claro, ¿no? claro, pero sobre todo, si llegase a ser la realidad una simulación, que en mi opinión sí, por esto que te digo, ¿no? Bueno, pues esto lo único que haría sería dar todavía un papel más preponderante al alma, ¿no? Porque claro, del alma para abajo todo es simulado. Entonces lo único real que tenemos en nosotros es el alma, ¿no? Entonces, Claro. claro, eso cambiaría, por ejemplo, lo que sabemos de la antropología o la visión que tenemos del ser humano, ¿no? Porque claro, ya no solo, o sea, tú y yo hemos hablado en nuestras charlas anteriores de que el ser humano es multidimensional, o sea, que tenemos varios cuerpos, varias dimensiones, ¿no? Pero claro, ahora la diferencia sería que la única real, por así decirlo, sería la de más arriba, no las otras tres, ¿no? Entonces las otras tres serían simuladas. Entonces, bueno, los místicos han dicho de alguna manera siempre eso, ¿no? Con lo cual tenemos que darnos cuenta de que si eso fuera así, pues tampoco sería ningún problema. Al revés, nos ayudaría a darnos cuenta de que la parte más preponderante nuestra es el alma y es lo que tiene más realidad dentro de nosotros, ¿no? Pero claro, ¿y si siguen los tíos investigando? No, no, es que el alma también es simulada. Calla, calla. Claro, claro. Al final llegamos a la conclusión que solo Dios es real, ¿no? Y toda la Claro. creación hacia abajo, pues es simulada para que los hijos de Dios puedan aprender, ¿no? Fíjate que el último papa, el papa anterior a este, ¿no? Dijo Sí, una frase que yo creo que nadie le entendió mucho, ¿no? Pero dijo, Dios es la realidad.
Claro, y de ahí para abajo hay mayor o menor simulación. No sé si, o sea, es que ya no estamos, bueno, estamos metiendo en unas cosas que no No, vamos a... pero interesantísimo que tendremos que locos ahondar. y vamos a poner locos a toda la audiencia, ¿no? Entonces, con independencia de que sea simulado o no, lo que está claro es que esto es una escuela de almas que venimos aquí para aprender y que tenemos que intentar hacer las cosas lo mejor posible para aprender lo más rápido posible, lo más eficientemente posible, pero no porque a Dios le importe que vayamos más rápido o más lento, ¿no? Que Dios está fuera del tiempo. Es porque dejamos de sufrir nosotros. O sea, porque Sí, el sufrimiento es el precio que pagamos por el el crecimiento. crecimiento. Entonces, claro, cuanto más crezcamos, menos sufriremos. Ya está, ¿sabes? Ya está. Bueno, aquí seguimos aprendiendo, Gonzalo, y uno sigue pensando, bueno, en el diario vivir termina siendo esta escuela de alma, ¿no? En las relaciones. Cada vez que escuchamos nosotros, bueno, cómo la ciencia misma está demostrando hoy todo el tema de la vida después de la muerte y empieza la física cuántica. O sea, se va sumando también o se va uniendo cada vez más, Gonzalo, la parte espiritual con la ciencia, vamos demostrando, ya cuando la ciencia empieza a hablar de alma, uno dice, aquí ya pasó algo, Sí, ¿cierto? O sea, aquí está pasando algo muy grande que tal vez no lo veamos ahora con la total claridad, pero que en la medida del proceso evolutivo se va compactando algo que tal vez siempre lo ha estado, sí, pero sí. estamos descubriendo es el entender el por qué eso también termina siendo uno igual que todo. Verás, hijo, es que en lo que pasa aquí es una cosa muy clara. Como tú muy bien has dicho, si la realidad es una, pues todo forma parte de la realidad. Lo que está pasando ahora, yo esto sí que lo estoy viendo, ¿no? Con los académicos que hablo, ¿no? Con los científicos Sí, que hablo tan frecuentemente y tal. Lo que está pasando es que, fíjate, hasta hace poco se estudiaba la realidad de forma fragmentada. El que sabía de química, pero nada de psicología. El que sabía de psicología no sabía de sí, matemáticas. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde se inventó eso? ¿No? Pues eso viene del hecho de que la física clásica, ¿verdad? Ve la realidad como una serie de objetos separados unos de otros, suspendidos de alguna manera en el espacio y con poca relación entre unos y otros, a no ser que se les aplique una fuerza. ¿Vale? Así es como tú y yo nos hemos educado en el colegio, en la física que sí, nos enseñaron, tal. Pero claro, ahora como la realidad es una, pues una de las cosas que la gente está empezando a dar cuenta es que todo afecta a todo, ¿no? Y por lo tanto, ahora hace falta más investigar la realidad más tipo Leonardo da Vinci, o sea, que sabiendo un poco de todo, ¿no? Porque claro, o sea, ¿qué pinto yo en el consejo asesor de unos físicos que están estudiando la conciencia, ¿no? Pues desde el punto de vista de la física, al no ser yo un físico profesional, poco les podré aportar. Pero es que, claro, la conciencia hay que estudiarla no solo desde el punto de vista de la física, sino desde el punto de vista de la psicología, de la filosofía, de otros puntos de vista, ¿no? Y fíjate que cuánto me gusta que esto esté pasando, porque, quiero decir, vamos a ver, la ciencia, si es buena ciencia, y la espiritualidad, si es buena espiritualidad, no tendrían que tener ningún problema con uno con otro, porque la ciencia, de alguna manera, estudia las cosas de abajo arriba, ¿verdad? Y la espiritualidad estudia las cosas de arriba abajo, ¿no? Entonces, en ese camino se tienen que encontrar. claro. Pues claro, tú imagínate la paz mental que me da a mí, que si los científicos me están diciendo que la realidad es una simulación y los místicos me están diciendo lo mismo, pues digo, ahí va. Resulta que la espiritualidad, digamos, la espiritualidad me está diciendo lo mismo que la ciencia, ¿no? Pues eso a mí lo que me produce a mí es una sensación de certeza, de seguridad en lo que estoy comprendiendo y por lo tanto creo que la ciencia y la espiritualidad deberían trabajar juntas. Oye, y prueba de que están empezando a hacerlo es que yo estoy metido en ese lío, porque si no, ¿qué pinto yo en un hub de científicos especializados? ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, claro. Entonces, claro, esto me parece que es el futuro de la humanidad. Fíjate que la ciencia y la espiritualidad son dos formas de estudiar la misma realidad desde dos puntos de vista Claro. distintos. ¿Y por qué no se van a complementar esos puntos de vista? ¿Pero por qué tienen que ser antagónicos? Al contrario, como la verdad es una,
los dos tienen que ver lo mismo desde dos metodologías diferentes, con lo cual nos da un doble nivel de seguridad, ¿vale? En fin, creo que esto es ineludible, ¿no? O sea, Claro. entonces es el futuro, ¿no? de la humanidad, tiene que venir por ahí. Y por lo tanto, pues yo estoy muy contento de que esto se haga así, ¿no? Claro, claro. Aquí hay un comentario, dice Blanca, yo no me esfuerzo a entender, solo les escucho y razono y creo. Y si me vuelvo loca sería una locura feliz. Pues yo estoy de acuerdo con Blanca. Qué bien con Blanca. Pasa lo mismo. Digo, yo no sé si habré comprendido, si no habré comprendido, si lo mismo dentro de 100 años y de todo lo que dijo este idiota no tenía razón ninguna, pero qué feliz soy, ¿sabes? Sí, De alguna manera, qué paz, ¿no? O sea, qué esa fruto, es. ¿no? Creo que esa es, Gonzalo. Espiritual. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Que en el Evangelio Jesús dice, por los frutos, por sus Los frutos lo conoceréis. conoceréis, ¿no? Entonces, yo lo que no tengo ninguna duda es que estas ideas que manejo ahora, ¿no? Pues me dan mucho mejor fruto que las que manejaba hace 30 años. Eso es evidente. Claro. Eso es evidente. Entonces, por eso estoy decidido pues a seguir, ¿no? O sea, a seguir porque el fruto está ahí. Y claro, como yo soy empresario y no académico, pues yo lo que no funciona no me interesa, es como un defecto genético que tenemos los empresarios, ya te lo he dicho muchas veces, ¿no? Y no, la verdad es que sí, pero fíjate que últimamente, pues, por todo esto que estoy haciendo y tal, pues la verdad es que tengo muchas comidas, reuniones y tal, con académicos, muy, ¿sabes?, de todo tipo, de primer nivel, aquí en España, extranjeros, oye, con sacerdotes, Claro. con maestros espirituales y tal, y es que cada vez más estamos comprendiendo todas las cosas de la misma forma. O sea, yo veo un movimiento. Mira, ¿te acuerdas que el último libro que compartiste que yo había escrito, que se llamaba Espiritualizarse, Sí. aquel 2020? Bueno, pues ahora ha sido reeditado en una editorial católica que se llama Rialp. Y entonces, claro, como ya había cientos de miles de libros circulando, porque yo los regalaba al PDF a todo el mundo y tal igual, pues la editorial me ha dicho, hombre, hágale algunos pequeños cambios, añadan cosas y tal, Claro. para que la gente pues lo compre, ¿no? Y tal. Bueno, pero y lo hemos hecho, porque me encerré en el mes de agosto con el coautor y rehicimos un poco el libro, ¿no? Bueno, pues ahora han sacado una nueva versión y lo ha sacado una editorial católica. O sea, que esto tiene un impacto importante, ¿no? Porque ahora todo el mundo religioso está leyendo el libro. Estoy lleno de fotos de sacerdotes, de católicos, tal, que están así con el libro en la cámara, que les ha encantado, que no sé qué. Bueno, pues yo ya veo que hay un movimiento. Claro. O sea, está claro que cuando eso que dice, no hay cosa que más fuerza tenga que una idea cuyo momento haya llegado, ¿no? Sí. Pues esto está pasando ahora, ¿no? Entonces, ves cómo te sientas con académicos, te sientas con teólogos, te sientas con filósofos y todos empiezan a comprender esta información espiritual, ¿no? Y prueba de ello es que mi libro ha sido, como te digo, editado por una editorial católica conservadora después de haber sido aprobado oficialmente en Roma. No sé cómo explicarte, ¿no? Sí. Con lo cual, esto tiene mucho valor. O sea, yo espero, esto ahora sí que quiero que todo el mundo lo tenga, lo compre, lo use y tal, porque ellos mismos se van a dar cuenta del interés que hay, ¿no?, en estos temas. Y esto es cómo vamos moviendo el mundo, ¿no? Y bueno, pues a ver si hay suerte y todo va bien, pero vamos, para mí fue una sorpresa cuando me dijeron que querían editarlo, ¿sabes? Entonces ahora, claro, sigo regalando la versión antigua que tenía, pero la nueva no la puedo regalar porque Claro. No, y además el nuevo paradigma de la realidad también se ha compartido. Y ya que hablamos de eso, Gonzalo, yo aprovecho para las personas que nos están viendo ahora y quienes son recientes integrantes de la comunidad que llegan hasta ahora con nosotros, pues conocer más de Gonzalo es importante, conocer su historia, de dónde viene, quién es, qué le transformó su vida. Ustedes pueden escribir ese WhatsApp que aparece en pantalla y pueden decir, yo quiero la lista de reproducción de Gonzalo. Y nosotros se la vamos a enviar.
Son pocos videos, son como 80 que que ustedes pueden empezar a estudiar, pero le puedo asegurar, y en eso no me equivoco porque así ha sido el testimonio de muchas personas, después de estudiar esos 80 encuentros y los que vendrán más adelante, hay un antes y un después. Eso sí se lo puedo asegurar. Hay un antes y un después. Es decir, la tranquilidad empieza a llegar, el sufrimiento empieza a disminuir, la salud se empieza a recuperar, las relaciones se hacen más armoniosas, la parte financiera empieza a abundar de una forma distinta, porque con todo lo que se va aprendiendo, Gonzalo, se va desbloqueando todo lo que nosotros estamos llamados a hacer. Seres en salud, en prosperidad, buenas relaciones, felices. Bueno, a eso es que estamos llamados y no a lo que hemos construido, seres en competencia, en pelea, en guerra, en lucha, en pobreza, en carencia. No, pero para eso hay que entrenarnos. No solamente se necesitan las buenas intenciones, sino el compromiso, Gonzalo. Yo siempre recalco eso porque me parece que es importante, ¿no? Pasar de una buena intención de tener libros decorativos en mi casa a tener libros que me he leído y ya cuando lo he leído lo he regalado porque ya aprendí lo que tenía que aprender, he compartido eso. Entonces, esa invitación que les hago, ustedes pueden pedirlo ahí en WhatsApp. Quiero tener todos los videos de Gonzalo, las listas de reproducción de Gonzalo y con el mayor cariño y con el mayor gusto, Angie, que está con nosotros ahora, va a enviarles a ustedes toda la información para que puedan disfrutarlo, aprenderlo. Y después de cierto tiempo, le va a tardar un año, año y medio verlos, estudiarlos, sobre todo estudiarlos. Verlos es muy fácil. Estudiarlos y llevarlos a la práctica le va a tomar otro tiempo más, pero el cambio es increíble, Gonzalo. Testimonios tenemos miles en este canal. Miles que dicen gracias a lo que Gonzalo nos aporta, mi vida ha cambiado. Y eso es una bendición. Eso es una bendición. Cuánto me alegro, hijo, porque es mi única intención, intentar ayudar a que pues, aumente su paz interior, porque cuando aumenten su paz interior, todo se da solo. No, ya no se da solo. Explicar más. Un día, cada vez que uno va aprendiendo un poquito más, la misma complejidad se va volviendo simple, ¿no, Gonzalo? Y uno dice, es esto y ya, no es más, no es más. Pero para llegar a esa conclusión hay que pasar por todo un proceso. Sí, porque no es una conclusión que se saca simplemente producto de que alguien lo dijo. No, es producto de su misma capacidad de raciocinio, de experiencia, de vivencia, y lo llega a interpretar y dice, ya lo entendí. Ay, tan simple era. Sí, pero eso le toma a uno 20, 30 años y no sé cuántas vidas, Gonzalo. Sí. Pues hijo, vamos a intentar que sean las menos posibles. Uy, sí, eso está muy bien, esto está muy bien. Está muy bien ahí arriba, que eso de venir al colegio no nos apetece nunca. Es cierto. Mi amigo querido, muchísimas gracias a nombre de esta comunidad que lo quiere tanto. Todo el mundo celebra haber tenido este espacio nuevamente con nosotros. Viene un nuevo año, vendrán nuevas propuestas. Esperamos que en ese nuevo caminar o en esa nueva oportunidad que tenemos de vida aparezca aquí siempre en la programación de este canal el espacio del encuentro con Gonzalo. Y sigamos, Gonzalo. Sigamos porque es una bendición cada vez que la vida de alguien se transforma y por supuesto la mía, que yo digo, aprender de Gonzalo es una maravilla porque vamos recordando tantas cosas y en la esquina ese familiar que usted dice que si usted quiere saber si está iluminado, váyase un fin de semana con su familia. Eso es una bendición. Y poder avanzar, ese es el propósito y yo creo que eso ya hace que esta existencia tenga mucho sentido, Gonzalo. Muchísimas gracias. No, hijo, yo sabes que estoy a tu disposición. De verdad, para mí estos 80 y pico encuentros han sido siempre un placer. Siempre me he encontrado muy cómodo contigo, con tu audiencia. Siempre he sentido, ¿no?, que había una conexión y la verdad que ya sabes que cuentas conmigo siempre que a tu audiencia y a ti os interese, yo con máximo gusto. Gonzalo, por ahora solamente el 2025, 26 y 27. Luego ya revisamos si el 28 o no. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Gracias por su compañía, Gonzalo, a toda la comunidad. Un abrazo enorme, gracias por haber estado aquí. Les recuerdo, quienes llegan por primera vez, que no conocen muy bien a Gonzalo y los que lo conocen y no han hecho la tarea, escriban ese WhatsApp,
vamos a estudiar. Yo los invito a pasar de esa modalidad de espectadores a estudiantes. Ustedes mismos con el tiempo se van a dar cuenta que lo que invirtieron se va a retornar en cosas muy lindas para su vida. Lo digo por mi experiencia, como también de miles de personas que nos acompañan, que su vida es otra. Después de que incorporó nueva información, la verificó y comprobó que funcionaba, la vida cambia. A todos, gracias, Dios les bendiga. Me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo.